Noveno grado. Escuela de Pastoral. Lección 5. Un reino anhelado y misterioso. ¿Sientes que tu vida no tiene un propósito claro? ¿Crees que la espiritualidad es solo rezar sin entender el plan maestro de Dios? Alto. Hoy vamos a desenterrar un secreto que el propio Jesús reveló al mundo. No es un reino, con fronteras o políticos, es algo mucho más grande, más personal, y que está aquí mismo, en tu interior, esperando por ti. Descubre por qué el reino de Dios es en realidad la sabiduría de Dios para que tú vivas la vida que siempre has querido. Prepárate para que la Biblia, con versículos claros, cambie tu perspectiva para siempre. Dale play y transforma tu fe. Oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Jesús, Verbo encarnado y sabiduría eterna del Padre, te doy gracias. Persona con palmas de mano unidas. Gracias, Señor, por la lección que he recibido, por la riqueza de tu palabra revelada. Agradezco este tiempo de estudio, que me permite contemplar el misterio del reino de Dios y su íntima unión con tu persona. Has disipado la sombra, mostrándome que tu reino no es un dominio político fugaz, sino tu presencia viva, poderosa y salvífica, ya operante en el mundo y en mi alma. Te alabo, Maestro, porque en ti, imagen del Dios invisible, Colosenses capítulo 1 versículo 15, todas las promesas se cumplen, y en ti encuentro el origen y el destino de todas las cosas. Te pido, Señor, que derrame sobre mí el espíritu de sabiduría y de inteligencia, Isaías capítulo 11 versículo 2, aquel mismo espíritu que te llenó en tu misión. Abre mi entendimiento para que esta lección sobre el reino se arraigue como la semilla en tierra fértil. Que no sea solo conocimiento, sino comprensión profunda. Concede a mi corazón la valentía de la conversión, para que, acogiendo tu reino con la sencillez de un niño, esté dispuesto barra diagonal a cualquier renuncia por el valor absoluto que me ofreces. Mateo capítulo 13 versículos 44 al 46. Enséñame a vivir las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 versículos 3 al 12, para que mi vida sea una carta magna visible de tu reino, un testimonio de justicia, amor y paz. Que esta verdad, de que el reino de Dios está dentro de vosotros, Lucas capítulo 17 versículo 21, me impulse a obrar. Ayúdame a ser un digno partícipe de la realeza de Cristo, proclamando tu presencia con mis palabras y sobre todo, con mis acciones, como te lo pide tu iglesia. Que mi estudio no termine aquí, sino que me convierta en un anunciador fiel de tu amor y tu designio salvífico. Oh, Jesús, que eres el camino, la verdad y la vida, Juan capítulo 14 versículo 6, guía mis pasos hacia la plenitud de tu reino eterno. Amén. El reino de Dios es la sabiduría de Dios a nuestro servicio. Jesucristo, inauguración y cumplimiento del reino de Dios. $acento circunflejo $1. 1. Se ha cumplido el tiempo. Está cerca del reino de Dios. Marcos capítulo 1 versículo 15. Con estas palabras, Jesús de Nazaret comienza su predicación mesiánica. El reino de Dios, que en Jesús irrumpe en la vida y en la historia del hombre, constituye el cumplimiento de las promesas de salvación que Israel había recibido del Señor. Jesús se revela Mesías, no porque busque un dominio temporal y político, según la concepción de sus contemporáneos, sino porque, con su misión, que culmina en la pasión, muerte, resurrección, todas las promesas de Dios son sí. Segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 20. 2. Para comprender plenamente la misión de Jesús, es necesario recordar el mensaje del Antiguo Testamento que proclama la realeza salvífica del Señor. En el Cántico de Moisés, Éxodo capítulo 15 versículos 1 al 18, el Señor es aclamado Rey, porque ha liberado maravillosamente a su pueblo y lo ha guiado, con potencia y amor, a la comunión con Él y con los hermanos en el gozo de la libertad. También el antiquísimo Salmo 29 da testimonio de la misma fe. El Señor es contemplado en la potencia de su realeza, que domina todo lo creado y comunica a su pueblo fuerza, bendición y paz. Salmos capítulo 29 versículo 10. Pero la fe en el Señor, Rey, se presenta completamente penetrada por el tema de la salvación, sobre todo en la vocación de Isaías. El Rey, contemplado por el profeta con los ojos de la fe, sobre un trono alto y sublime, Isaías capítulo 6 versículo 1, es Dios en el misterio de su santidad trascendente y de su bondad misericordiosa, con la que se hace presente a su pueblo como fuente de amor que purifica, perdona, salva,
Santo, 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 Yahvé de los ejércitos. Está la tierra llena de tu gloria. Isaías capítulo 6 versículo 3. Esta fe en la realeza salvífica del Señor impidió que, en el pueblo de la Alianza, la monarquía se desarrollase de forma autónoma, como ocurría en el resto de las naciones. El rey es el elegido, el ungido del Señor y, como tal, es el instrumento mediante el cual Dios mismo ejerce su soberanía sobre Israel. Comparar con primer libro de Samuel capítulo 12 versículos 12 al 15. El Señor reina. Proclaman continuamente los salmos. Comparar con Salmos capítulo 5 versículo 3, Salmos capítulo 9 versículo 6, Salmos capítulo 29 versículo 10, Salmos capítulo 93 versículo 1, Salmos capítulo 97 versículos 1 al 4, Salmos capítulo 146 versículo 10. 3. Frente a la experiencia dolorosa de los límites humanos y del pecado, los profetas anuncian una nueva alianza, en la que el Señor mismo será el guía salvífico y real de su pueblo renovado. Comparar con Jeremías capítulo 31 versículos 31 al 34, Ezequiel capítulo 34 versículos 7 al 16, Ezequiel capítulo 36 versículos 24 al 28. En este contexto, surge la expectación de un nuevo David, que el Señor suscitará para que sea el instrumento del éxodo, de la liberación, de la salvación. Ezequiel capítulo 34 versículos 23 al 25. Comparar con Jeremías capítulo 23 versículos 5 y 6. Desde ese momento, la figura del Mesías aparece en relación íntima con la manifestación de la realeza plena de Dios. Tras el exilio, aun cuando la institución de la monarquía decayera en Israel, se continuó profundizando la fe en la realeza que Dios ejerce sobre su pueblo y que se extenderá hasta los confines de la tierra. Los salmos que cantan al Señor Rey constituyen el testimonio más significativo de esta esperanza. Comparar con Salmos capítulo 96 al Salmos capítulo 99. Esta esperanza alcanza su grado máximo de intensidad cuando la mirada de la fe, dirigiéndose más allá del tiempo de la historia humana, llegará a comprender que solo en la eternidad futura se establecerá el reino de Dios en todo su poder. Entonces, mediante la resurrección, los redimidos se encontrarán en la plena comunión de vida y de amor con el Señor. Comparar con Daniel capítulo 7 versículos 9 al 10, Daniel capítulo 12 versículos 2 al 3. 4. Jesús alude a esta esperanza del Antiguo Testamento y proclama su cumplimiento. El reino de Dios constituye el tema central de su predicación, como lo demuestran sobre todo las parábolas. O la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13 versículos 3 al 8, proclama que el reino de Dios está ya actuando en la predicación de Jesús. Al mismo tiempo, invita a contemplar la abundancia de frutos que constituirán la riqueza sobreabundante del reino al final de los tiempos. O la parábola de la semilla que crece por sí sola, Marcos capítulo 4 versículos 26 al 29, subraya que el reino no es obra humana, sino únicamente donde el amor de Dios que actúa en el corazón de los creyentes y guía la historia humana hacia su realización definitiva en la comunión eterna con el Señor. O la parábola de la cizaña en medio del trigo, Mateo capítulo 13. Versículos 24 al 30, y la de la red para pescar, Mateo capítulo 13 versículos 47 al 52, se refieren, sobre todo, a la presencia, ya operante, de la salvación de Dios. Pero, junto a los hijos del reino, se hallan también los hijos del maligno, los que realizan la iniquidad. Solo al final de la historia serán destruidas las potencias del mal, y quien haya acogido el reino estará para siempre con el Señor. O finalmente, las parábolas del tesoro escondido y de la perla preciosa, Mateo capítulo 13 versículos 44 al 46, expresan el valor supremo y absoluto del reino de Dios. Quien lo percibe, está dispuesto a afrontar cualquier sacrificio y renuncia para entrar en él. 5. De la enseñanza de Jesús nace una riqueza muy iluminadora. El reino de Dios, en su plena y total realización, es ciertamente futuro, debe venir. Comparar con Marcos capítulo 9 versículo 1, Lucas capítulo 22 versículo 18. La oración del Padre Nuestro enseña a pedir su venida, venga a nosotros tu reino, Mateo capítulo 6 versículo 10. Pero, al mismo tiempo, Jesús afirma que el reino de Dios ya ha venido, Mateo capítulo 12 versículo 28, está dentro de vosotros, Lucas capítulo 17 versículo 21, mediante la predicación y las obras de Jesús. Por otra parte, de todo el Nuevo Testamento se deduce que la Iglesia, fundada por Jesús,
Es el lugar donde la realeza de Dios se hace presente, en Cristo, como don de salvación en la fe, de vida nueva en el Espíritu, de comunión en la caridad. Se ve así la relación íntima entre el reino y Jesús, una relación tan estrecha que el reino de Dios puede llamarse también reino de Jesús. Carta a los Efesios capítulo 5 versículo 5, segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 11, como afirma, por lo demás, el mismo Jesús ante Pilato al decir que su reino no es de este mundo. Comparar con Juan capítulo 18 versículo 36. 6. Desde esta perspectiva, podemos comprender las condiciones indicadas por Jesús para entrar en el reino. Se pueden resumir en la palabra conversión. Mediante la conversión, el hombre se abre al don de Dios. Comparar con Lucas capítulo 12 versículo 32, que llama a su reino y a su gloria. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12. Acoge como un niño el reino, Marcos capítulo 10 versículo 15, y está dispuesto a todo tipo de renuncias para poder entrar en él. Comparar con Lucas capítulo 18 versículo 29, Mateo capítulo 19 versículo 29, Marcos capítulo 10 versículo 29. El reino de Dios exige una justicia, profunda o nueva, Mateo capítulo 5 versículo 20, requiere empeño en el cumplimiento de la voluntad de Dios, Mateo capítulo 7 versículo 21, implica sencillez interior como los niños, Mateo capítulo 18 versículo 3, Marcos capítulo 10 versículo 15. Comporta la superación del obstáculo constituido por las riquezas, comparar con Marcos capítulo 10 versículos 23 al 24. 7. Las bienaventuranzas proclamadas por Jesús, comparar con Mateo capítulo 5 versículos 3 al 12, se presentan como la carta magna del reino de los cielos, dado a los pobres de espíritu, a los afligidos, a los humildes, a quien tiene hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los puros de corazón, a los artífices de paz, a los perseguidos por causa de la justicia. Las bienaventuranzas no muestran solo las exigencias del reino, manifiestan ante todo la obra que Dios realiza en nosotros, haciéndonos semejantes a su Hijo, carta a los Romanos capítulo 8 versículo 29, y capaces de tener sus sentimientos, carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 5 y siguientes, de amor y de perdón. Comparar con Juan capítulo 13 versículos 34 al 35, carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 13. 8. La enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios es testimoniada por la Iglesia del Nuevo Testamento, que vivió esa enseñanza con la alegría de su fe pascual. O la Iglesia es la comunidad de los pequeños, que el Padre ha liberado del poder de las tinieblas y ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 13. O es la comunidad de los que viven en Cristo, dejándose guiar por el Espíritu en el camino de la paz. Lucas capítulo 1 versículo 79. Hoy que luchan para no caer en la tentación y evitar las obras de la carne, sabiendo muy bien que quienes tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios. Carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 21. O la Iglesia es la comunidad de quienes anuncian, con su vida y con sus palabras, el mismo mensaje de Jesús. El reino de Dios está cerca de vosotros. Lucas capítulo 10 versículo 9. 9. La Iglesia, que camina a través de los siglos incesantemente a la plenitud de la verdad divina hasta que se cumplan en ella las palabras de Dios. Dei Verbum. 8. Pide al Padre en cada una de las celebraciones de la Eucaristía que venga su reino. Vive esperando ardientemente la venida gloriosa del Señor y Salvador Jesús, que ofrecerá a la majestad divina un reino eterno y universal, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Prefacio de la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Esta espera del Señor es fuente incesante de confianza y de energía. Estimula a los bautizados, hechos partícipes de la dignidad real de Cristo, a vivir día tras día, en el reino del Hijo de su amor, a testimoniar y anunciar la presencia del reino con las mismas obras de Jesús, comparar con Juan capítulo 14 versículo 12. En virtud de este testimonio de fe y de amor, enseña el concilio, el mundo se impregnará del Espíritu de Cristo y alcanzará con mayor eficacia su fin en la justicia, en la caridad y en la paz. Lumen Gentium 36. Jesucristo, Mesías, y la sabiduría divina $acento circunflejo $2. 1. En el Antiguo Testamento, se desarrolló y floreció una rica tradición de doctrina sapiencial. En el plano humano,
Dicha tradición manifiesta la sed del hombre de coordinar los datos de sus experiencias y de sus conocimientos para orientar su vida del modo más provechoso y sabio. Desde este punto de vista, Israel no se aparta de las formas sapienciales presentes en otras culturas de la antigüedad y elabora una propia sabiduría de vida que abarca los diversos sectores de la existencia, individual, familiar, social, político. Ahora bien, esta misma búsqueda sapiencial no se desvinculó nunca de la fe en el Señor, Dios del Éxodo. Y ello se debió a la convicción que se mantuvo siempre presente en la historia del pueblo elegido, de que solo en Dios residía la sabiduría perfecta. Por ello, el temor del Señor, es decir, la orientación religiosa y vital hacia Él, fue considerado el principio, el fundamento, la escuela de la verdadera sabiduría. Proverbios capítulo 1 versículo 7, Proverbios capítulo 9 versículo 10, Proverbios capítulo 15 versículo 33. 2. Bajo el influjo de la tradición litúrgica y profética, el tema de la sabiduría se enriquece con una profundización singular, llegando a empapar toda la revelación. De hecho, tras el exilio, se comprende con mayor claridad que la sabiduría humana es un reflejo de la sabiduría divina, que Dios derramó sobre todas sus obras, y sobre toda carne, según su liberalidad. Sirácides capítulo 1 versículos 9 al 10. El momento más alto de la donación de la sabiduría tiene lugar con la revelación al pueblo elegido, al que el Señor hace conocer su palabra, Deuteronomio capítulo 30 versículo 14. Es más, la sabiduría divina, conocida en la forma más plena de que el hombre es capaz, es la revelación misma, la Torá, el libro de la alianza de Dios Altísimo, Sirácides capítulo 24 versículo 32. 3. La sabiduría divina aparece en este contexto como el designio misterioso de Dios que está en el origen de la creación y de la salvación. Es la luz que lo ilumina todo, la palabra que revela, la fuerza del amor que une a Dios con su creación y con su pueblo. La sabiduría divina no se considera una doctrina abstracta, sino una persona que procede de Dios, está cerca de Él desde el principio. Proverbios capítulo 8 versículo 23, es su delicia en el momento de la creación del mundo y del hombre, durante la cual se deleita ante Él. Proverbios capítulo 8 versículos 22 al 31. El texto de Ben Sira recoge este motivo y lo desarrolla, describiendo la sabiduría divina que encuentra su lugar de descanso en Israel y se establece en Sión. Sirácides capítulo 24 versículos 3 al 12, indicando de ese modo que la fe del pueblo elegido constituye la vía más sublime para entrar en comunión con el pensamiento y el designio de Dios. El último fruto de esta profundización en el Antiguo Testamento es el libro de la sabiduría, redactado poco antes del nacimiento de Jesús. En él se define a la sabiduría divina como hálito del poder de Dios, resplandor de la luz eterna, espejo sin mancha del actuar de Dios, imagen de su bondad, fuente de la amistad divina y de la misma profecía. Sabiduría capítulo 7 versículos 25 al 27. 4. A este nivel de símbolo personalizado del designio divino, la sabiduría es una figura con la que se presenta la intimidad de la comunión con Dios y la exigencia de una respuesta personal de amor. La sabiduría aparece por ello como la esposa, Proverbios capítulo 4 versículo 6 al 9, la compañera de la vida, Proverbios capítulo 6 versículo 22, Proverbios capítulo 7 versículo 4. Con las motivaciones profundas del amor, la sabiduría invita al hombre a la comunión con ella, y en consecuencia, a la comunión con el Dios vivo. Esta comunión se describe con la imagen litúrgica del banquete. Venid y comed mi pan y bebed mi vino que he mezclado. Proverbios capítulo 9 versículo 5, una imagen que la apocalíptica volverá a tomar para expresar la comunión eterna con Dios, cuando Él mismo elimine la muerte para siempre. Isaías capítulo 25 versículos 6 al 7. 5. A la luz de esta tradición sapiencial, podemos comprender mejor el misterio de Jesús Mesías. Ya un texto profético del libro de Isaías habla del Espíritu del Señor que se posará sobre el Rey Mesías y caracteriza a ese Espíritu ante todo como espíritu de sabiduría y de inteligencia, y luego como espíritu de consejo y de temor de Yahvé. Isaías capítulo 11 versículo 2. En el Nuevo Testamento, son varios los textos que presentan a Jesús lleno de la sabiduría divina. O el Evangelio de la Infancia según San Lucas insinúa el rico significado de la presencia de Jesús entre los doctores del templo, donde cuantos le oían quedaban estupefactos de su inteligencia. Lucas capítulo 2 versículo 47, y resume la vida oculta en Nazaret con las conocidas palabras.
Jesús crecía en sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas capítulo 2 versículo 52. O durante los años del ministerio de Jesús, su doctrina suscitaba sorpresa y admiración, y la muchedumbre que le oía se maravillaba diciendo, ¿de dónde le vienen a tales cosas, y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Marcos capítulo 6 versículo 2. O esta sabiduría, que procedía de Dios, confería a Jesús un prestigio especial, porque les enseñaba como quien tiene poder, y no como sus doctores. Mateo capítulo 7 versículo 29. Por ello, se presenta como quien es más que Salomón. Mateo capítulo 12 versículo 42. Puesto que Salomón es la figura ideal de quien ha recibido la sabiduría divina, se concluye que en esas palabras Jesús aparece explícitamente como la verdadera sabiduría revelada a los hombres. 6. Esta identificación de Jesús con la sabiduría la afirma el apóstol Pablo con profundidad singular. Oh Cristo, escribe Pablo, ha venido a ser para nosotros, de parte de Dios, sabiduría, justicia, santificación y redención. Primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 30. O es más, Jesús es la sabiduría que no es de este siglo, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Primera carta a los Corintios capítulo 2 versículos 6 al 7. O la sabiduría de Dios es identificada con el Señor de la gloria que ha sido crucificado. En la cruz y en la resurrección de Jesús se revela, pues, en todo su esplendor, el designio misericordioso de Dios, que ama y perdona al hombre hasta el punto de convertirlo en criatura nueva. O la Sagrada Escritura habla además de otra sabiduría que no viene de Dios, la sabiduría de este siglo, la orientación del hombre que se niega a abrirse al misterio de Dios, que pretende ser el artífice de su propia salvación. O a sus ojos, la cruz aparece como una locura o una debilidad, pero quien tiene fe en Jesús, Mesías y Señor, percibe con el apóstol que la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la flaqueza de Dios, más poderosa que los hombres. Primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 25. 7. A Cristo se le contempla cada vez con mayor profundidad como la verdadera sabiduría de Dios. Así, refiriéndose claramente al lenguaje de los libros sapienciales, se le proclama imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, aquel por medio del cual fueron creadas todas las cosas y en el cual subsisten todas las cosas. Comparar con carta a los Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 17. Él, en cuanto Hijo de Dios, es irradiación de su gloria e impronta de su sustancia, y el que con su poderosa palabra sustenta todas las cosas. Carta a los Hebreos capítulo 1 versículo 3. La fe en Jesús, sabiduría de Dios, conduce a un conocimiento pleno de la voluntad divina, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, y hace posible comportarse de una manera digna del Señor, procurando serle gratos en todo, dando frutos de toda obra buena y creciendo en el comportamiento de Dios. Carta a los Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 10. 8. Por su parte, el evangelista Juan, evocando la sabiduría descrita en su intimidad con Dios, habla del Verbo que estaba en el principio, junto a Dios, y confiesa que el Verbo era Dios. Juan capítulo 1 versículo 1. La sabiduría, que el Antiguo Testamento había llegado a equiparar a la palabra de Dios, es identificada ahora con Jesús, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1 versículo 14. Como la sabiduría, también Jesús, Verbo de Dios, invita al banquete de su palabra y de su cuerpo, porque Él es el pan de vida. Juan capítulo 6 versículo 48. Da el agua viva del Espíritu. Juan capítulo 4 versículo 10. Juan capítulo 7 versículos 37 al 39. Tiene palabras de vida eterna. Juan capítulo 6 versículo 68. En todo esto, Jesús es verdaderamente más que Salomón, porque no solo realiza de forma plena la misión de la sabiduría, es decir, manifestar y comunicar camino, la verdad y la vida, sino que Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14 versículo 6, es la revelación suprema de Dios en el misterio de su paternidad. Juan capítulo 1 versículo 18, Juan capítulo 17 versículo 6. 9. Esta fe en Jesús, revelador del Padre, constituye el aspecto más sublime y consolador de la buena nueva. Este es precisamente el testimonio que nos llega de las primeras comunidades cristianas, en las cuales continuaba resonando el himno de alabanza que Jesús había elevado al Padre, bendiciéndolo porque en su beneplácito había revelado estas cosas
a los pequeños. La Iglesia ha crecido a través de los siglos con esta fe. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo capítulo 11 versículo 27. En definitiva, revelándonos al Hijo mediante el Espíritu, Dios nos manifiesta su designio, su sabiduría, la riqueza de su gracia que derramó superabundantemente sobre nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Carta a los Efesios capítulo 1 versículo 8. Consideraciones conexas. El reino de Dios y la sabiduría de Dios guardan entre sí una relación estrechísima, tanto que se puede decir que la sabiduría sostiene el reino. Ella constituye su cimiento, las columnas que lo soportan y su coronamiento. El reino de Dios tiene su principio en la creación universal, cuando Dios quiso salir de su inmanente felicidad, donde las tres divinas personas son eternamente perfectísimas y felicísimas en el infinito amor de su Trinidad Beatísima, para prodigarse en el transeúnte misterio de la creación. Al comenzar a existir los seres creados, incorpóreos primero, los ángeles, y más adelante los corpóreos, las cosas visibles y principalmente el hombre, empieza a existir también el reino de Dios debido al acto transeúnte, saliendo de sí mismo, yendo más allá de sí, de su poder creador. En la infinita perfección de Dios, no hay nada que no tenga un propósito y un fin. Espontáneamente surge la pregunta, ¿por qué quiso Dios dar existencia a la creación universal? ¿Qué se propuso al dar el ser a todo lo que existe fuera de él? ¿Qué de los ángeles y de los hombres, los seres inteligentes dentro de ella? San Pablo, refiriéndose a Cristo, nos da una respuesta, siempre incomprensible en la magnitud del misterio divino, que responde a todas estas interrogantes al que cree con fe sencilla y negada al soberbio. Él, Cristo, es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia, él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea él el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud, y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos. Carta a los Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 20. De manera que la respuesta a las interrogantes que nos hacemos con respecto a la creación y a la intención de su Hacedor radica en la persona de Cristo. Por él y para él son todas las cosas. Y así, al tratar acerca del reino de Dios, se ha de hacer desde la perspectiva de que este reino es también el reino de Cristo. Es importante estar siempre conscientes de esta realidad para poder apreciar correctamente todo lo que al reino corresponde, y en particular nuestro ser y nuestro obrar dentro de él. Cuando el cristiano llega al recto concepto del reino de Dios y de Cristo, ha llegado también a un grado de la sabiduría que le permite ver y hacer todo con facilidad y gozo. Por el reino trabaja, por el reino da su tiempo, esfuerzo y dinero, por el reino sufre y se sacrifica, por el reino da la vida. Ya no requiere explicaciones. Sabe que estar a favor del reino es ir en seguimiento de Cristo, y que él se halla entre los que aguardan la plenitud del reino. Haya así sentido la respuesta de Jesús a los hijos del Zebedeo que querían los mejores lugares. Podéis beber el cáliz que yo he de beber. Mateo capítulo 20 versículo 22. Como decir, tenéis la sabiduría necesaria para llegar a poseer el reino. 9º grado, Escuela de Pastoral, Lección 5, fin.